Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario, aquí en El Periodista TV, transmitiendo como siempre de nuestros estudios ubicados acá en el centro de Santiago, en el hermoso y concurrido barrio de Bellas Artes. Como siempre en El Periodista TV y en este programa en particular, tratamos de analizar los temas de la coyuntura. Y hoy tenemos a un interesante invitado, él es Jorge Andrés Kach. Jorge Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Francisco? Gracias por la invitación. Bienvenido a nuestros estudios. Por fin. Jorge por fin. Andrés es abogado, ambientalista o ambiental, llamémoslo así. ¿Cuál sería Abogado ambiental se denominan los colegas, ¿no? Especialistas. Exacto, abogado ambiental. Él fue fiscal del Ministerio de Medio Ambiente. Me parece que fuiste el primer fiscal del Ministerio. No, el primer fiscal fue Rodrigo Benítez, fue el tercero, creo. Pero estaba en la instalación del Ministerio. Sí, la instalación real, la instalación de ejecución de las competencias probablemente tal. El diseño, la normativa le tocó a Sebastián Piñera en su primer gobierno. También, así como lo ven, hace muy poco dejó la presidencia de la Juventud Demócrata Cristiana. No, hace años. Pero ya tenía sus 30 años en ese entonces. ¿Cuánto alcanzaste a estar? Ay, qué terrible. Yo fui electo con 29, fui dirigente nacional 12 años, pero alcancé la presidencia nacional a los 29, que dura 2. Salí a los 31 años, entonces la pelada tampoco me ayudaba mucho para parecer muy juvenil. Pero los que tenemos peladas precoces siempre sabemos que algunos tienen los 23. Giorgio Jackson no puede ser candidato a la presidencia, pero ya se rapó completamente. Giorgio fue uno de los grandes responsables de que las juventudes políticas fuéramos en esa época, estuviéramos en el quinto o sexto plano de la palestra pública, que nos opacaron en buena hora, ¿no? Con la Camila Vallejos, que también representa la FECH. Entonces éramos juventudes políticas que casi no existíamos. Así que yo me dediqué a hacer una tarea hacia adentro, reconstituir un poco el tejido territorial. Y ahora estás completamente dedicado a este tema que curiosamente en las últimas semanas, ¿quién lo iba a pensar? Si uno analiza la situación política del país, y alguien lo decía ayer, me parece que fue Fernando Paulsen, y tomaba el cambio de gabinete, uno decía, pobre Marcela Cubillos que asume en educación, y qué suerte la de la ministra Schmidt que asumía en medio ambiente. Sin embargo, educación pasa piola y medio ambiente hoy es el foco de todas las atenciones del país. Sí, mira, precisamente yo almorzaba con una persona y hablaba precisamente de este punto. No sabía que Fernando había dicho eso, pero especulábamos con mi contertulio, cuyo nombre me voy a reservar por razones de prudencia, que casi había sido un plan lo digo en tono simpático, no son cosas, yo me imagino, casualidades, de Alamán con la ministra de Educación, quizás viendo un poco lo que podía venir, sacarla del ministerio y llevarla quizás a un ministerio que en el papel siempre ha sido más complejo, pero dada la agenda ambiental que tenemos por delante, que se está gatillando hoy día con mucha fuerza, parecía no ser la mejor cartera para encabezar. Así que nada, y esta agenda complejo lo que está ocurriendo. Jorge Andrés, ¿esta agenda se está gatillando natural, espontáneamente, o también podría haber algo detrás, pensando en las teorías conspirativas? Yo creo que honestamente esto responde a una indolencia del Estado, pero ya en su conjunto, sin distinguir gobierno, con mucha franqueza. Y me tocó además ser parte de la reforma a la institucionalidad ambiental del año 2010. Fui asesor en esa época de la senadora Soledad Alvear, que era presidenta de la Comisión de Medio Ambiente durante la reforma. Se logró un gran acuerdo político cuando el Senado tenía tonelaje, estaba más allá de los problemas que han tenido, los menciono. Estaba Andrea Alamán, ya lo mencioné, por Renovación, estaba Pablo Longueira por la UDI, Juan Pablo Letelier por el PS, Ricardo Núñez por el PPD, Soledad Alvear por la DC, Andrés Velasco, ministro de Hacienda, Analia Uriarte, la presidenta de la CONAMA, directora presidenta de la CONAMA, ministra de la CONAMA. Y ese acuerdo permitió generar el Ministerio del Medio Ambiente, la Super de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, y luego, 2 años después, condicionado a uno de los artículos de esa reforma, dio nacimiento al primer Tribunal Ambiental de Santiago, que se llama Segundo Tribunal Ambiental, eso se podrá explicar después, y luego el de Valdivia y luego el de Antofagasta. Así que ya tenemos un aparataje institucional funcionando, me tocó ser parte de esa discusión legislativa, y yo te diría que a partir de la creación de eso se creyó que quizás estaban los instrumentos suficientes para abordar los problemas que Chile tiene en materia ambiental, y la verdad de las cosas es que uno mira la institucionalidad, las competencias que existen, los instrumentos vigentes, y no puede llegar a otra conclusión, que es que la institucionalidad quedó corta, no está dando el ancho para poder hacer frente a la crisis
de la manera que corresponde y con la urgencia que requiere, además. Ahora, justamente en ese tema, tú hace un tiempo planteaste que la urgencia de un delegado presidencial para tratar específicamente el tema de Quintero y Puchuncaví, con esa institucionalidad, ¿por qué es necesario un delegado presidencial? Porque en el fondo tienes, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes una agenda, hoy día el Ministerio del Medio Ambiente está reducido al Chavo Bombillas, ¿no es cierto? Esa es la agenda del Ministerio. Hoy día uno ve Twitter y el Ministerio del Medio Ambiente habla de Chavo Bombilla, Chavo bolsas plásticas, y pues las bolsas ya no están, afortunadamente, culturalmente, yo creo que Ciudad Chile internalizó que el plástico hace mal, para afuera el plástico, un proceso gradual, en fin. Las bombillas, bueno, llegará el momento de sacarlas, pero hoy día hay gente que se está muriendo, ¿te fijas tú? No es por ponerlo, ya es evidente de que se está muriendo. ¿Y cuáles son los desafíos, Francisco? Es imposible que cualquier ministro, ni Superman, como ministro del Medio Ambiente, pueda hacerse cargo de su agenda, que hoy día yo la desconozco en materia ambiental, aparte de la bombilla, y además de la crisis ambiental. Por eso la propuesta era un delegado presidencial pensando en alguna figura autónoma, no necesariamente un delegado, puede ser una mesa presidencial con ciertas facultades, una comisión asesora presidencial con ciertas facultades, con presupuesto, que pueda tener ciertas facultades, pero que le permita al ministerio desarrollar su propia agenda en cuanto a lo que proyectos. Mira, dos, tres temas gordos, digamos, los planes de descontaminación atmosférica que falta implementar en el país, muchos de ellos diseñados, normas de emisión, entre otras, la de dióxido de azufre, que tanto va a hablar en Quintero Puchuncaví, que fue aprobada, entre paréntesis, por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad en marzo del año 2017. No se publicó, entiendo por ciertas gestiones de algunos parlamentarios que estimaron que los umbrales y los valores de la norma estaban muy por debajo de los umbrales que exige la OMS para dicha norma. Hay otros componentes y otros contaminantes que sencillamente no están normados en Chile. Entonces, bueno, ahí tenéis en el ámbito regulatorio tareas que son muy gruesas, que requieren negociación, normas de fundición, requiere mucha conversación, mucho diálogo. Proyectos de ley, la reforma al proyecto, al sistema de evaluación de impacto ambiental, que requiere, imagínate, un diálogo tremendo. Hoy dio una entrevista en La Segunda, Valor Minero, Álvaro García, que hablaba sobre una propuesta de diálogo territorial, muy parecida al proyecto de ley también, que yo no la comparto, entre paréntesis, la leí, y es paréntesis, comentario nomás. Cualquier modificación al sistema de evaluación de impacto ambiental que implique añadir instancias fuera del sistema, necesariamente implica añadirle problemas al sistema, porque el problema está dentro del sistema, y no los vas a corregir si no corrige el sistema. No sé si me explico, es una cosa casi como media un poquito obvia. Otras ciertas reformas que contiene la ley a los tribunales ambientales, donde restringe la legitimación para recurrir a los tribunales. Bueno, te hablé de los planes, te hablé de residuos, los problemas que tenemos de materia en vertederos, relleno sanitario, el proyecto de ley que crea el servicio de diversidad y áreas protegidas. Las áreas protegidas en Chile no están protegidas, es curioso decirlo de esa manera, pero tú tienes áreas que están por decreto protegidas algunas, ¿no es cierto?, pero que tienen algunas 1, 2, 3 guardaparques que ganan un octavo de lo que ganan los países desarrollados que están a cargo de áreas protegidas. Nueva Zelanda tienen motos, tienen no digo que anden armados, pero sí tienen escopetas para defender las áreas. Sí, hemos visto cómo hemos perdido áreas protegidas por incendios forestales y ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿te fijáis? O sea, la CONAF, otra deuda pendiente, el Servicio Nacional Forestal, yo de verdad digo un aplauso a los trabajadores del Servicio Nacional Forestal que hacen una labor encomiable. El 90% del presupuesto del servicio, el 80% aproximadamente, Francisco, se va a pagar incendios. O sea, la CONAF es un servicio que apaga incendios, no es un servicio encargado de administrar las áreas protegidas. Y las defienden como locos, no las quieren soltar, está bien, es razonable, pero tampoco tienen competencias, tienen competencias, pero no tienen presupuesto, no tienen funcionarios, no hay institucionalidad que pueda proteger las áreas. Entonces tú me preguntas, ¿hay agenda ambiental? Por supuesto que la hay. En biodiversidad, que es distinta a la área. Hablemos de biodiversidad fuera de la área. ¿Cómo tú proteges eso? Esa otra conversación y otra deuda. La ley de residuos, la famosa REP, los reglamentos pendientes, reglamentos que establecen metas que en el fondo le dan vida al circuito, que es un circuito muy virtuoso, porque viene un mercado que se crea, un mercado que en el fondo le da vida a un concepto que se llama economía circular, que permite que los residuos se transformen en productos que vuelvan, digamos, a la circulación, por ponerlo en castellano, y no terminen depositados en relleno sanitario. Mira, se me están yendo seguramente muchos temas.
Pero ahí ya te nombré varios que te digo por experiencia propia, requieren estar 24/7 en el ministerio. En el ministerio, ¿eh? Porque además es tarea de gabinete. Requiere diálogo, requiere conversación, negociación. Entonces yo no me imagino, en conclusión, Francisco, a la ministra, cualquiera, ministra Schmidt, Cubillo, cualquiera, haciéndose cargo de su agenda, yendo al Congreso a discutir proyectos de ley, por ejemplo, con un parlamentario Verdesi, voy a ponerte un nombre, demócrata cristiano, sí, y que le hablen de la reforma al sistema de evaluación del impacto ambiental en medio de la crisis y el desastre que tiene en su zona. ¿Qué le va a preguntar el parlamentario a la ministra? ¿Le va a preguntar sobre el artículo del proyecto de ley? ¿O le va a preguntar, oiga, qué hacemos con el arsénico que tienen las personas en la sangre? Claro, ¿cómo normamos el arsénico? La preocupación del parlamentario va a ser su representado, por lo tanto le va a tirar por ahí. Y efectivamente, como tú dices, es bien difícil dedicarle el tiempo a los grandes temas. Pero tú planteaste esto hace 3 semanas o más, un mes. Yo parezco un demente en esto. Yo creo que incluso lo comentamos también con Fernando en la radio La Clave. Así es. Un día miércoles hablamos largo sobre el tema y estábamos todos de acuerdo que era una buena idea. Sin embargo, no se oyó, padre. Mira, yo te digo francamente, yo voy a dar cuenta acá de una reunión que tuvimos con el ministro Blumel, con la senadora Rincón, en que se le planteó esta idea. Fue muy receptivo en escucharla. Y de ahí no ha pasado mucho. O sea, nosotros también te hablo también como militante de mi partido. Nosotros también vamos a hacer los esfuerzos en tomar banderas en esta materia que tengan que ver con no solamente con la justicia ambiental, que por sí es un drama, zonas de sacrificio, solo por nombrarlas algunas, Mejillones, Tocopilla, Puchahuasco, Tiltil en Santiago, 72 proyectos con operación con resolución de calificación ambiental, Coronel, Coyhaique en materia de aire, pero se me van cuántas. Pero centrémonos, Jorge, en Quintero y Puchuncaví. Tú le planteaste eso a Blumel. A Blumel no. Fue receptivo, pero nada. Fue receptivo, se mostró una persona muy inteligente, muy buena persona, que por sí es muy importante siempre rescatar esas cosas, ¿no? Sí. Un gallo republicano, en fin, pero yo creo que no tiene la fuerza, derechamente, para poder incidir en el presidente o en quien corresponda. O la idea no gusta. O no existe la voluntad. ¿Sabes qué? Yo creo que hay otro problema, y te lo voy a decir con mucha claridad. Yo creo que Piñera 1 y Piñera 2 han demostrado lo mismo. Un desconocimiento de la temática ambiental en su conjunto. O sea, yo creo que ellos salvo el ex subsecretario Rodrigo Benítez, que yo lo menciono siempre, porque además de tener el aprecio personal, sé que se tomó muy en serio su tarea cuando fue subsecretario y lo sacaron a los 3 meses. La ministra Cubillo lo sacó a los 3 meses. Yo no puedo calificar ese acto sino como un gustito de verdad innecesario. Y hoy día, yo sin desmerecer a ningún funcionario del ministerio, los conozco a muchos, hoy día tú no tienes la musculatura en cuanto a conocimiento y a competencias técnicas, ni tampoco legales. El Ministerio de Medio Ambiente no tiene competencias legales para poder afrontar la crisis, ese es otro problema objetivo. Aunque yo quiera, no tengo competencia del artículo 69 de la ley de base del medio ambiente, no le da competencia al Ministerio para abordar la crisis. Entonces tengo que dictar un decreto supremo especial que le dé facultades especiales a un organismo, un delegado presidencial, a una mesa, a lo que sea. Entonces, ¿yo qué me di cuenta? ¿Por qué no entendían por qué te digo que no comprenden la institucionalidad, pese a que la implementaron? Porque fue diseño de Bachelet 1. La implementaron ellos, la implementaron bien, creo yo. Siempre con sus cosas, no la implementaron bien. Es que el barrancón es de Piñera 1. Donde deja sin efecto un proyecto por un telefonazo, ¿no es cierto? Más este anuncio que hace ayer en Naciones Unidas que van a solucionar para el resto de la historia el problema de Quintero y Puchuncaví. El anuncio de dictar un plan de descontaminación a fin de año, desconociendo que el plazo reglamentario hay que cumplir. Un plan de descontaminación, Francisco, no te dura menos de 2 años. Participación ciudadana, una serie de trámites. Tiene que ser gradual, además. Entonces, claro, o estamos en un populismo consciente, que es tremendamente, imagínate lo peligroso que es eso, o un desconocimiento absoluto. Yo no sé qué es peor, porque yo no veo a nadie, te lo digo, Francisco, y de verdad, yo no, por eso habla y por eso opina, por eso trato de opinar, porque también uno intenta influir, ¿me entiendes o no? Si uno, ¿para qué está en esto? Porque uno no ve una voz que plantee de manera nadie tiene la varita mágica de la solución, ¿tú me entiendes? Pero alguien que levante la voz desde el gobierno y diga, hay que dar una solución integral a esto. Y en consecuencia vamos a tomar las siguientes medidas. A, B. Entonces lo único que uno dice, y uno lo que ve a la ministra Schmidt diciendo, vamos a endurecer la norma de azufre. ¿Qué es eso? O
O sea, ya está la norma de azufre aprobada por el Consejo de Ministros. Lo único que tienen que hacer es ver si los valores se ajustan a los de la OMS, negociar con los parlamentarios, con el colegio médico. O sea, son anuncios en el fondo de mucha estridencia, de mucha pirotecnia, pero de poca consistencia política porque no dan cuenta de realismo ni gradualidad política. Y eso asusta. Vamos a terminar, yo le decía ayer, perdón, a la ex senadora y ex jefa, Soledad Alvear. Yo le decía, mire, ¿sabes lo que yo creo? Le decía, vamos a terminar con ley de seguridad interior del Estado, al menos en 8 regiones del país. Oye, a mí me llegan... aplicándosela a las comunidades. Pero por supuesto, con represión, con dureza, un poco lo que pasó Iván Fuentes en Coyhaique, multiplícalo por, ya, no seamos tan dramáticos, por 4 regiones. Por siglos que tú dices que va a haber estallido así rápido. Pero no te quepa ninguna duda. Pero si hay gente que... Pero ¿qué harías tú, Francisco, si gente... Yo no sé si tú tienes hijos. Sí, tengo 2 hijas. Yo tengo una hija. Gracias a Dios, bien de salud, en fin. Si yo tuviese la certeza de que mis hijos están siendo afectados por problemas de contaminación y veo exámenes de sangre donde arrojan que tienen contaminantes en la sangre que incluso no tienen normas, o sea, ni siquiera hay una infracción por parte de la fuente emisora, del empresario, yo marcho, yo protesto, yo hago la barricada, ¿tú me entiendes? Y por eso yo me pongo en el lugar de la gente. Entonces, cuando no hay una conciencia de ese fenómeno y ve a Piñera, al presidente, en el avión, riéndose, diciendo que aquí va a haber una solución histórica, tratando un poco de ganarle el punto a Trump de la mañana que había hecho, ¿no es cierto?, que en su gobierno habían hecho lo más. Yo te digo, lejos de hacer escaño de esto y ganar ventajas políticas, aquí lo que se requiere es que el gobierno escuche de que hay gente con voluntad de colaborar. Y estoy seguro que ahí tiene detrás al Partido Demócrata Cristiano, y estoy seguro que a cualquier dirigente sensato va a entender de que este es un problema de Estado que va más allá de los colores políticos. Ya, pero ¿por qué no lo hace? Sí, que yo creo que no si se viene el estallido, ya, pero en algún momento lo tiene que entender. Tampoco cuando estamos quede la hablando embarrada nomás, pues, ¿sí? Yo creo. Porque este país, tú sabes cómo es, Francisco, este país es reactivo, este país no es preventivo. Entonces, claro, están concentrados en la Araucanía, súper bien, buen paso el que han dado, ojalá eso siga su curso de buena manera. Tampoco pueden, Francisco, llegar y mañana y paralizar todas las empresas del Parque Industrial de Quinteros porque es ilegal. Aquí hay un Estado de Derecho. La superintendencia no puede llegar y formular cargos a cualquier persona, a cualquier empresa a la bandada. Además, tampoco se sabe quiénes son. Lógico, hay una combinación de químicos. Exactamente. Exacto. De hecho, también hay un poco de psicosis colectiva. Pero imagina, yo estaba... lo que hablábamos antes, es decir, uno se preocupa por la salud, etcétera, pero también esto de que llegue mucha gente a los hospitales en determinados días y que sean dados de alta a los 5 o 10 minutos, habla también de que hay cierta psicosis. Estuve en Beijing, me acuerdo, pero yo soy hipocondríaco, te doy un ejemplo muy corto, pasó justo lo de Fukuyama. ¿Cómo se llama la central de Fukuyama en Japón? Fukuyama es el escritor. Sí. Bueno, esa central nuclear japonesa. La central japonesa. Después del terremoto y el tsunami. Esa. Y estábamos ahí y vino una psicosis en todos los que yo me quería ir para Chile. Obvio. Y los chinos no hablaban inglés, entonces fue una cuestión. Yo me pongo, perdona el ejemplo. Fukuyama. Pucha, el ejemplo, pues ojalá no nos acordemos antes que termine el programa. Y francamente yo me pongo en el lugar de ellos y digo, oye, mis hijos están nadando en aguas contaminadas, mis hijos están yendo al colegio a respirar y a hacer jugar a la pelota con contaminantes que los desconozco. No tengo plata para llevarlo al consultorio porque tampoco puedo confiar de los resultados, a quién demando. Hay un recurso de protección, que no sé si te lo mandé, te lo voy a mandar. Hay un recurso de protección que por primera vez se presenta, que todas las ONG de Chile se reúnen para demandar al Estado de Chile. Los demandados son Sebastián Piñera y el Ministerio del Medio Ambiente. Parece que hay un recurrido más. Donde se demanda por Quintero y Puchuncaví, pero el hecho histórico y más que jurídico es un hecho político, que es primera vez que todas las ONG, que normalmente compiten entre ellas, se ponen de acuerdo y presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones del Paraíso muy serio, muy contundente, que va a tener obviamente un resultado procesal que puede ser complejo. Y voy para el tema también del daño histórico. Perdóname, pero es que son tantos temas. Fukushima se llama. Fukushima. Andábamos cerca. Fukushima. Qué vergüenza. Me ha pasado varias veces con Fukuyama, que me gusta Fukuyama. Entonces,
yo te diría, con mucha franqueza, yo no veo, no avisoro que exista una comprensión de lo que también puede significar lo que están haciendo las cortes y los tribunales respecto de entender de que el daño histórico y acumulativo existe. Imagínate el gasto que puede rogar al fisco que se acojan demandas por daño ambiental por empresas que se instalaron en el año 60, por ejemplo, y llevan 50 años contaminando. Sí, imagínate un fallo en la Corte Suprema que te concede demandas de perjuicio por... O sea, aquí no hay una... O si la hay, te insisto. Por eso llama la atención que no existan medidas correctivas, urgentes, concretas, que den cuenta de una comprensión del problema. Si nadie dice que lo corrijan mañana, pero que hagan un anuncio concreto que refleje una reflexión razonada, gradual, republicana, ¿me entiendes o no? No puede mañana la Superintendencia del Medio Ambiente, no hay órgano público en Chile, salvo un golpe de Estado, ni Dios lo quiera, nunca más, que vaya y paralice todas las fuentes contaminantes de la zona, porque es ilegal, porque son empresas que están operando conforme a la ley y que para sancionarlas tienen que seguir un debido proceso administrativo, formulación de cargo, defensa, después van al Tribunal Ambiental, van a la Corte Suprema. Pueden ser 2 años antes de cerrar. Y además me imagino que como fueron todas antes de la ley que se dicte, van a tener que ser indemnizadas para retirarse del lugar o tener beneficios especiales. Tampoco las puede sacar así como así. Pero por supuesto. Es decir, son grandes inversiones que hicieron empresas públicas y privadas en la zona. Bueno, imagínate Pascualama. Este es un caso, ayer lo escuché en un seminario a Leonardo de Buitrago respecto a las consecuencias que hablamos también de esto, del Escazú, Sí, ¿tiene que ver algo este acuerdo internacional que Chile impulsó y que horas antes de firmarlo, con todo lo que está pasando, no solo en La Haya, como dijeron, sino con esto de Quintero y las otras 8 zonas, donde efectivamente para tomar decisiones el Estado va a tener que consultar, va a haber una justicia ambiental, etcétera? ¿Tiene que ver algo con eso? ¿Cuál es tu teoría? Yo creo que hay una combinación de 2 elementos. Yo creo que uno es ese, que efectivamente la conflictividad socioambiental y la competencia que el tratado le da a las partes de ir a La Haya, creo que no gusta. Y no gusta no porque no guste, sino porque en el fondo ante la conflictividad social vamos a terminar discutiendo asuntos internos afuera, ¿no? Eso es como una cuestión más ideológica. Pero yo te diría que además es falsa, porque además hay una cláusula del tratado que te permite dirimir antes el conflicto. Y una de las partes, si no quiere ir a La Haya, no va a La Haya. Entonces hay mucha pirotecnia. Por eso mi teoría va por otro lado, que yo creo que aparte de la vergüenza, porque esto es una vergüenza importante, Chile fue promotor, fue precursor del tratado, fue impulsor, protagonista. Es como alguien que, no sé, un jugador de fútbol que se pasa todo el equipo, tiene el arco sin arquero, y no es que la tire para afuera, se devuelve y hace el autogol. Sí, una cuestión... Recordemos que Chile y Costa Rica son los países que impulsaron y que es un acuerdo que involucra a 24 países y que tenía que firmarse ahora en el marco. Se firmó hoy día en la mañana y no está Chile. Claro que... Entonces, mi teoría, yo no se la he escuchado a nadie, me cito a mí mismo, porque primera vez que la digo además, es que yo creo que hay una aprensión que puede tener sentido, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que las cosas tienen que tenemos que ser serios, por Francisco. Yo creo que aquí lo que hay de fondo es el problema con Bolivia. Y lo que pasa es que, como también hay voces fuertes que están llamando a retirarnos de La Haya, porque ves que vamos para allá, salimos para atrás, bien en castellano, y tienes un tratado que en el fondo le sigue dando competencia a la Corte Internacional de Justicia, ¿no es cierto? Es un poquito contradictorio ante la defensa, que eventualmente le quiere quitar jurisdicción a la Corte, decir, mira, estamos suscribiendo un tratado muy sensible con la comunidad que le concede. Entonces yo creo que la Cancillería, y no quiero aventurarme tanto, no quiero dar nombres, pero podría ser que la DIFROL, que lleva este tema, Perú, Bolivia, Argentina, con los países limítrofes, tenga en consideración el problema con La Haya en general, para los efectos de decir, hey, solucionemos este problema al limítrofe primero y luego vamos firmando cuestiones que concedan competencia. Si así fuese, me parecería un argumento más que atendible. El problema es la forma. Tú no puedes bajarte un acuerdo un día antes, ¿me entiendes o no? Y tampoco dando explicaciones así como a la rápida. Esto requiere una declaración pública, requiere una cuestión... No sé, pues Pancho, yo no sé. Estamos bananeros, estamos como, no sé, con todo respeto a la Guyana, como la Guyana chilena, ¿me entiendes?
como que de pronto nuestras instituciones empezaron a perder fuerza, peso, respeto. Y cuando pierdes el respeto de los países que te pueden acompañar, mira a Bolsonaro en el Brasil, el fascista que, perdóname, y con todas sus lechas que puede asumir en Brasil, con Macri que se está cayendo solo, con todos los demás países de América Latina que siempre han tenido cierto grado de respetabilidad en un cierto grado de declive. Y Chile, que tú lo miráis como siempre un país respetable, se manda este Tony, perdóname el castellano, pucha, el panorama no se ve muy auspicioso para la región. Entonces, uno no puede desatender el factor regional también para tomar este tipo de decisiones, siento yo, ¿me entiendes? Yo creo que, sobre todo, yo creo que Chile, más que en el fondo, que pueden haber razones de muy atendibles por parte de la Cancillería, creo que se ha equivocado rotundamente en la forma, y esto va a traer consecuencias el día de mañana para cualquier acuerdo internacional que Chile quiera suscribir. Pero además sabemos que los que plantean retirarse del pacto de Bogotá, Chile tiene que estar un año sometido, y si hay demandas en su contra, durante ese año se van a presentar todas, lo que hace referencia a los problemas limítrofes. Por lo tanto, retirarse es como absurdo. Además, si se plantea esto, uno dice por qué al mismo tiempo se lleva al presidente Maduro al Tribunal Penal Internacional, que es un órgano de jurisdicción internacional. Tal cual. Entonces, crees de algunas cosas, de otras no, las que te convienen, las que sí, y efectivamente eso hace ver mal la política general del país. Y la lógica unitaria de Chile. Yo creo que, fíjate que aquí se está avanzando, no quiero especular tanto, yo no soy cientista político, ni mucho menos, ni sociólogo, soy abogado, soy político con mucha honra, me especializo en el tema ambiental, soy demócrata cristiano, soy cristiano, católico. Eres hartas cosas. Soy muchas cosas, estoy casado, me gusta Colo-Colo. Bueno, eso. Pero hasta no, estoy congelado ahí con el queacho de Colo-Colo. Pero aquí estamos avanzando, en mi impresión, hacia un federalismo de hecho. ¿Por qué te lo digo? Porque en el fondo tú le estás concediendo competencia a las regiones de a poco, de manera gradual. Sin ir más lejos, por ejemplo, las comisiones de evaluación ambiental, van a incorporar en la calificación el proyecto, incorporan las macrozonas, que hoy día van a ser seguramente, no sé qué va a quedar eso, pero el órgano regional o macrozonal que califica, incorpora la figura del gobernador regional, que es una persona que va a ser electa popularmente, ¿no es cierto? Que ya no va a ser el intendente y el dedazo de la lógica unitaria, es un tipo que se debe a la gente, a su región, y si el proyecto es impopular yo no me lo imagino votando a favor. Piensa en los seremi, que se mantienen en el proyecto, menos, pero se mantienen. Hoy día son puros seremi, más el director del CEA y el intendente. Y los seremi que quieren ser candidatos, Francisco, si yo soy seremi de energía, ponte tú, por ponerme un cargo técnico, y me gusta la política, y legítimamente quiero ser candidato a alcalde, a diputado, y resulta que el proyecto es un proyecto diablo en la región, pero el gobierno dice no, hay que aprobarlo. Chuta, la disyuntiva para el gallo es muy compleja, entonces yo no descartaría que en esta ola también de conflictividad social podamos tener una oleada de rechazo a las comisiones de evaluación regional en razón de los intereses de los propios votantes, digamos, aunque sean funcionarios de gobierno. Entonces, cuando te digo a un federalismo de hecho, es porque se está avanzando, creo yo, en una descentralización no pensada. Entonces tú me preguntáis, ¿cuál sería la primera medida para abordar todo lo que hemos conversado? Yo sé que de manera dispersa, pero todo que tiene un denominador común, que es el desorden. Es ninguna política pública seria, ninguna ley seria puede ser pensada si tienes un gobierno de 4 años. O sea, tú necesitas, Pancho, yo espero tú compartas conmigo, al menos o 6 años o 4 más 4 sin reelección. Pero no puedes en 4 años proyectar nada serio, porque ya el primer año, tú sabes mucho mejor que yo, ya estás pensando en los caballos que empiezan a correr. Entonces, ¿cómo yo, presidente, puedo pensar en una política pública de largo aliento si yo estoy pensando en entregarle la posta a alguien de mi sector, en yo cortar la cinta? ¿Me entiendes o no? No, y como se ha dado en estos años, que es de otro sector. Entonces, es más difícil. Es más difícil. Porque antes tuvimos de alguna manera, no reelección, pero sí el mismo sector se reelegía. Por lo tanto, había cierta continuidad de las políticas. Tal cual. Elwin, Frey, Lagos, Bachelet. Tal cual. Pero después viene este cambio que hay como una especie de bandeo, hay percepciones distintas respecto al crecimiento, a cómo entiendes el medio ambiente, a cómo ves los impuestos, etcétera. Y eso es lo que hace más difícil, porque se te cortan las políticas a los 4 años. Por eso yo creo que lo de la Araucanía, que es lo más positivo tal vez, porque recoge de alguna manera todo lo que venía haciendo el gobierno anterior y le pone la impronta a este gobierno. Pero en el resto de los temas, lo que tú dices.
¿no? Y además que también le permite a la oposición en un escenario de 8 años poder organizarse bien y ser una oposición inteligente, no una oposición de corto plazo, de la ventaja corta, también una oposición que permita decir, mira, lo correcto que hay, o lo recomendable es hacer esto, y proponer un proyecto de ley paralelo bien pensado, no torpedearlo, no frenarlo. Que en la lógica tú tienes 7 trámites reglamentarios en el Congreso hoy día, Pancho, que te hacen que un proyecto de ley, bueno, la ley de bosque nativo se demoró 14 años en salir. La ley de bosque nativo, 14, 15 años en salir. Ya, además, cuando salen ya son tan obsoletas. La ley de biodiversidad protegida, esta que te estoy nombrando, va a cumplir 8. Se ha retirado, ha vuelto a ingresar, va a cumplir, y no tiene para cuándo. O sea, en este gobierno ya no salió, olvídate. Entonces, la política pública de largo aliento, en un régimen de 4 años sin reelección, no va a poder, creo yo, permitir ni hacerse cargo de los problemas estructurales del país, ni en lo ambiental y difícilmente en otras áreas. Porque siempre todos van a estar mirando la ventaja corta. ¿Sí? Es muy elemental. Que no sé si la reflexión no es para Nobel, pero está como de cajón. Yo, Pancho, yo sé que nos queda poco tiempo. Decirte que miro con mucha preocupación lo que está pasando en el tema ambiental. Tengo un alto nivel de convicción de que no hay una comprensión de la magnitud del problema por parte del gobierno. Y yo me permito este espacio y agradecerte la invitación, Pancho, para hacer un llamado a cualquier funcionario de gobierno que pueda orejear a alguien, que pueda orejear a su vez a quien tenga algo de poder en el gobierno, para que entienda de que este es un problema de Estado, que no lo va a resolver el presidente solo, no lo va a resolver Chadwick solo, no lo va a resolver Schmidt solo. Este es un problema nacional que requiere la concurrencia de todos los sectores de buena voluntad que existen en este país. Hay gente sensata, decente, que está dispuesta a colaborar. Entonces, si el presidente se vuelve soberbio y que va a solucionar él solo el problema histórico de la contaminación en Chile, creo que cae en un populismo indolente y preocupante, siendo que es un hombre inteligente. Jorge Andrés, te agradecemos que te hayas acercado Pancho, acá hasta el Periodista TV. A ti, muchas gracias y felicitaciones por este gran proyecto que está teniendo cada vez más, de verdad, más adherentes, y me alegra mucho ser suscriptor de esta revista, que la leo con mucho entusiasmo cada vez que llegue a mi casa. Muchas gracias. Y a ustedes los invitamos, como siempre, a seguirnos en YouTube y en Facebook y suscribirse, porque de esa forma va a recibir siempre una alerta cuando subamos cada uno de los programas de El Periodista TV, en este caso Lo Justo y Necesario. Muchas gracias.